Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te voy a enseñar un poco más sobre ti misma y sobre qué es lo que te está pasando. Entonces, la pregunta es principalmente, ¿qué miércoles me está pasando y por qué le digo que sí a todo el mundo? ¿Por qué hago las cosas a pesar de que no quiero? ¿Por qué digo que sí si es que estoy cansada, si es que tengo trabajo y dejo mi trabajo por el trabajo de los demás? A mí me pasaba algo muy curioso con eso también. Me acuerdo mucho de que yo tenía un auto y era de los pocos que tenía auto donde yo trabajaba. Y cada vez que yo terminaba un trabajo, tenía que volver hacia el lugar de donde todos trabajábamos. Entonces, habían compañeros míos que tenían que salir fuera a sus trabajos, a hacer actividades en los lugares que se habían comprometido. No era mi responsabilidad, pero ellos me pedían que yo los fuera a dejar en el auto y yo constantemente decía que sí. Y la verdad de las cosas es que decía que sí por varias razones. Una de las razones era porque me pasaba mucho de que yo decía, bueno, pero si yo tengo el auto y bueno, y si es que acabo de llegar, pero ya terminé, entonces le voy a decir que sí porque que me cuesta. Y al final, ese que me cuesta termina siendo súper sacrificado porque al final te dejas en último lugar. Pero vamos por parte para que puedas entender qué es lo que pasó y cómo yo también transformé mi vida. Te quiero mostrar. ¿Por qué dices que sí a todo a pesar de? Mira, lo primero es que quiero que veas acá en la pantallita es que tratas de hacer a todos felices. Si los hago felices, me van a querer. Ese es el supuesto que está a la base. Después te voy a explicar por qué eso está a la base. Pero en definitiva, gran parte de las cosas que tú haces por los demás están basadas no tanto en lo que amable que eres, que también eres amable, y no digo que no seas amable, sino de que estoy diciendo de que principalmente se basa en que estás buscando la felicidad del otro, ¿cierto? Por sobre la tuya todo el tiempo. Y en ese sentido, lo que vas a darte cuenta ahí es que las personas que están a tu alrededor, como aparece acá en el dibujito, ¿cierto? Van a estarte pidiendo, me ayudas con esto, me haces un favor. Y ¿qué es lo que puedes escucharme o te ocupas de esto? ¿Y qué es lo que vas a decir tú? ¿O qué es lo que dices usualmente? Dices, toma mi tiempo, te lo regalo, toma mis planes, te lo regalo, toma mi descanso, yo te lo entrego, y toma mi energía porque es tuya. Y fíjate cómo vas entregando de a poco cosas que son súper importantes que tengas tú, pero que al final terminas cediendo por diferentes razones que te voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás haciendo eso, principalmente estás pendiente de cómo está todo el mundo. Estás tratando de alguna forma complacer al resto, ¿ya? Y no es solamente de que tú seas amable, sino que lo que ocurre es que vas entregando parte de tu corazón, parte de de tu tiempo, como te digo, de tu energía, vas entregando parte de lo que te corresponde a ti al otro. ¿Y por qué lo haces? Porque gran parte de lo que estás buscando en otros es seguridad, es amor, es felicidad, es tranquilidad y es no sentirte rechazada. Pero lo vamos a ver cómo esto se fue quedando dentro de tu corazón. Echémosle un vistazo. ¿Por qué sucede esto? Veamos. Cuando tú eras pequeñita, probablemente te debe haber pasado algo muy parecido a esto. Debes haber tenido un padre o una madre que debe haber sido muy crítico contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cada vez que tú querías hacer algo, por ejemplo, tu padre te miraba o tu madre te miraba y te hacía sentir de que lo que estabas haciendo no era correcto, no estaba bien hecho o que no lo hacías bien. Por otro lado, o que no era suficiente lo que estabas haciendo. Por otro lado, desde chiquitita aprendiste a que había una cierta ambivalencia. Por un lado, era muy distante, ya podría haber sido tu papá o tu mamá, y que por otro lado era muy cercano. Entonces eso generaba ambivalencia y eso genera una ansiedad en el niño porque el niño no sabe exactamente qué es, qué sentir. Si a veces siente mucho cariño y a veces no lo siente, a veces lo maltratan o le dicen cosas feas o lo hacen sentir o te hicieron sentir de que eras insuficiente, pero al mismo tiempo, por otro lado, te decían que estaba bien las cosas. Entonces, esa ambivalencia genera mucha ansiedad en los niños, ¿ya? Y sin saber realmente qué es lo que está pasando. Es muy triste ver cómo el niño constantemente lo que trata es de buscar, ¿cierto? La aprobación, el amor de los padres, pero muchas veces los padres en estas ganas de ser exigentes y muchas veces por desconocimiento pasa de que empiezan a tener este tipo de relación con los niños o con las niñas, ¿cierto? Y puede suceder de que tengas un padre, por ejemplo, que haya sido muy crítico, que en general tenga distancia o sea ambivalente con su amor, realmente, y al mismo tiempo tener quizás tal vez una madre que era muy sobreprotectora, que trataba de protegerte constantemente, o puede ser al revés, que trataba de evitar que tuvieras conflictos con tu papá o con tu mamá.
y que trataba de, se interponía muchas veces o se callaba, pero miraba de lejos y en definitiva veía todas estas situaciones, pero trataba de sobreprotegerte. Usualmente estos padres tienden a ser a algunos muy miedosos, uno de los dos, y eso hace de que de alguna forma te esté constantemente transmitiendo ese trauma que tiene sobre el temor a los conflictos. Mejor quédate callada, mejor no digas nada, mejor no hables, empieza a comportarte de una forma para que no te pase algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que tenemos unos padres, ¿cierto? Que muchas veces se sobreexaltan, o sea, tienden a la irritabilidad, tienden a ser de repente demasiado exigentes y cuando no cumplías alguna de las peticiones, entonces alguno de ellos se desproporcionaba, se enojaba tanto y se exaltaba tanto que en general te generaba temor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? De que a medida de que tú vas creciendo, si bien tú tienes un temperamento, lo que va acompañando al temperamento son experiencias de vida principalmente con los padres y con los hermanos y después en el colegio y después con los pololos y con las pololas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que en definitiva tú empiezas a crecer con una sensación diferente y esta sensación es tengo miedo a exponerme, tengo miedo a mostrar cómo soy, porque como soy no es suficiente, porque como soy no es, no me van a querer, no voy a ser suficientemente valorado, no tengo lo que la otra tiene, no soy tan chistosa, no soy tan simpática, no tengo tanta personalidad, mis opiniones no son tan válidas. Por lo tanto, en ese sentido, claro, empieza a suceder lo que vimos anteriormente, que es tu tiempo entonces ya no es tan importante, tu dinero ya no es tan importante, tu energía ya no es tan importante. Empieza a generarse una inseguridad en ti misma, empiezas a sentir de que realmente no te conoces lo suficiente y probablemente empiezas a sentirte que no sabes qué decisiones tomar. Entonces tienes que estar preguntando a otra persona, a tu pareja o a tus hijos incluso, cuál es la mejor decisión, porque tú no tienes claro y tienes inseguridad sobre tus propias decisiones, sobre lo que tú quieres o no quieres o lo que estás dispuesta a hacer o no. En ese sentido, también te empiezas a poner entonces es en un tercer lugar. Por lo tanto, como tú ya no estás segura, entonces pones a otras personas a tomar las decisiones de tu vida y empiezas a poner a otras personas a tomar más importancia de las cosas que tienes que hacer tú. Entonces les vas entregando, como te decías, tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Y obviamente empieza a generarse, a medida que vas creciendo, ese miedo a ser rechazada. Miedo a ser rechazada porque eres insuficiente y porque no tienes las capacidades para poder sentirte cómoda. Incluso, escúchame bien, a pesar de que tú seas profesional, yo he atendido médicos, he atendido diferentes profesores, he atendido de todo tipo, he atendido cientos de mujeres y llevo 19 años en esto y te puedo decir de que no tiene que ver con la profesión, incluso no tiene que ver con la maestría que tú puedas tener, la profesión que puedas tener o el dinero que puedas tener. El tema está acá en que en general esta inseguridad que nace cuando tú estás pequeñita, de esta ambivalencia, de este padre crítico o una madre sobreprotectora o muy crítica contigo, miedosa, exaltados, empieza a generar estas sensaciones de miedo, de inseguridad, de ponerte en tercer lugar, de miedo al rechazo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Ocurre de que empiezas a desconocerte. No sabes exactamente entonces quién eres. No te conoces lo suficiente. Hay partes de ti que reaccionan y no sabes por qué reaccionan de esa forma. No entiendes porque empiezas a sentir de que empiezas a trabajar en automático. Y tus reacciones entonces empiezan a ser automáticas. ¿Me entiendes? Tratas de aislarte, ahí vamos a ir viendo. También te puede empezar a pasar de que empieces a tener mayor irritabilidad. Empiezas a darte cuenta de que como no sabes, te empiezas a sentir frustrada, te das cuenta y miras para atrás y dices, oye, toda la vida he vivido para el resto, toda la vida no he tomado mis decisiones, toda la vida he sido complaciente o me he preocupado del resto y el resto no se preocupa de mí. Empiezas a darte cuenta de que este tipo de vida te empieza a irritar. Y como tuviste unos padres también que de alguna forma se sobreexaltaban, ¿ya? Y le faltaba mayor conocimiento, entonces lo que ocurre es que tú también te empiezas a exaltar y empiezas a reaccionar, por ejemplo, con tus hijos de una forma en como no quieres. Empiezas a contestarle porque eventualmente te sientes atacada y eso es súper importante. Te sientes atacada por pequeñas cosas. Tienes miedo, por supuesto, a poder enfrentar. Sin embargo, esa sensación de
esa sensación de que te hirieron está dentro tuyo y se queda ahí y eso empieza a aflorar cuando estás con hijos, cuando estás con pareja. Después de eso, obviamente, empiezas a aislarte y empiezas a llorar. Claro, porque te das cuenta de que no te sientes bien, te das cuenta de que realmente una forma de, por ejemplo, no exponerte es empezar a dejar de estar con personas, porque de esa forma no te expones a los conflictos. Te da miedo pedir un sueldo, subir el sueldo, porque en definitiva te da miedo el conflicto, te da miedo quizás exigir cosas cuando vas a comprar algún lugar o a devolver cosas. Y eso pasa específicamente porque esas conductas pasan porque hay este tipo de situaciones en la niñez. Y por lo tanto, lo que estás buscando constantemente es aprobación del resto. Tratas de que las otras personas te digan qué hacer porque tú no te conoces lo suficiente y que por otro lado te aprueben para que digan de que tú no eres insuficiente. Pero en de verdad, cualquiera de las cosas que te puedan decir, incluso siendo profesional, como te digo, puedes tener casa, familia, puedes ser cristiana, creer en Cristo y aún así sentirte insuficiente. Porque eso es algo que está dentro de ti. Entonces, ¿cómo es que está dentro de ti? Principalmente por esto. Tienes que saber de que esto se quedó pegado en dos niveles. Se quedó pegado en un nivel que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿ya? Estamos hablando de que a medida que tú fuiste creciendo, esto se instaló dentro de tu cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurrió? De que el trauma que viviste, situaciones traumáticas que viviste en tu historia con tus padres, con tus amigos, en el colegio, en diferentes lugares, con tus primos, ¿ya? Estas situaciones traumáticas que están a la base generaron que tu cuerpo aprendiera a funcionar de una forma. Por lo tanto, el problema ya no es solamente traumático psicológico, sino que también es un tema físico. Y es por eso de que tú puedes saber de que tienes trauma o puedes saber de que o hay terapias que son conversacionales y tú conversas y te das cuenta de que no avanzas hacia donde quieres. ¿Y por qué no avanzas hacia donde quieres? Porque el problema no es un problema netamente de conocer cosas, sino que tiene que ver con regular tu sistema nervioso. Si tú regulas primero tu sistema nervioso, entonces después tú te puedes ir a trabajar el tema del trauma, que está a la base y que es la raíz. Pero imagínate que yo quiera trabajar contigo el trauma y todavía no he trabajado tu sistema nervioso. Todas tus defensas van a salir y por lo tanto no vas a avanzar. Y es por lo mismo que no has avanzado hasta la fecha. Porque no estás trabajando primero tu sistema emocional. ¿Qué es lo que yo te sugiero trabajar? En definitiva, te voy a decir tres cosas que yo te sugiero que empieces a ponerle ojo. Uno, lo voy a escribir por acá. Veamos. Uno, comienza a trabajar tu seguridad interna. Y esto es lo que yo trabajo con mis pacientes. Dos, trabaja la capacidad de regular tu sistema nervioso. Tres, trabaja tu autoconocimiento. Y cuatro, tienes que trabajar los recursos que tienes. Que tengas recursos para poder enfrentar situaciones complicadas. Esto es lo que yo trabajo con mi gente. Esto es lo que yo trabajo con las mujeres que quieren hacer cambios reales. Y estas cuatro cosas es el inicio, ¿cierto?, del cambio. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo haría si es que estuviera en tus zapatos, que lo estuve? Es trabajar tu seguridad interna, regular tu sistema nervioso, mejorar tu autoconocimiento y aplicarlo con recursos específicos para que puedas llevarlo a cabo en el día a día. Y esto lo puedes lograr con libros de autoayuda, probablemente no. ¿Lo vas a lograr con algún tipo de terapia de solamente hablar? Probablemente no. Todo esto tiene que ir en un paso a paso, en un sistema completo de acompañamiento seguido, ¿ya? Y único y diferente que se especialice en el problema que tienes, ¿ya? Entonces, esas son mis recomendaciones y ahí te dejo más o menos la historia de por qué te pasa lo que te pasa. Nos vemos. Cuídate, que te vaya muy bien.